Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están todos por ahí? Espero que estén teniendo un día increíble o una noche espectacular, dependiendo de cuando estén viendo este vídeo. Soy tu nombre del canal y les doy la más cordial bienvenida a este, su espacio de chismecito, noticias y todo lo que nos gusta saber sobre nuestros famosos favoritos. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y que honestamente yo también moría por analizar con ustedes. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco, esa pareja que todos queríamos que fuera real también fuera de la pantalla. Y bueno, sabemos que lo fue al menos por un tiempo, pero ¿qué pasó después? ¿Por qué ya no los vemos juntos? ¿Por qué, según muchos rumores, no hay ni siquiera una amistad entre ellos? Pues hoy vamos a profundizar en un tema que está dando mucho de qué hablar, las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, donde confiesa, básicamente, porque no ve a Hande Erçel como amiga. Así es, amigos. Una bomba que explotó en el mundo del espectáculo turco y que ahora vamos a analizar juntos. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, que siempre están llenos de información jugosita y análisis profundos. Y si ya eres parte de esta comunidad maravillosa, pues que te digo, ya sabes cómo nos movemos por aquí. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en esta historia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en los últimos años. Su química en pantalla era innegable y la realidad es que muy pronto, esa química traspasó la ficción y los vimos juntos, paseando, compartiendo momentos románticos, regalándonos fotos y vídeos que nos hacían creer en el amor de telenovela. Y claro, todos nos emocionamos, todos fantaseábamos con que su relación durara para siempre, o al menos por un buen rato más. Pero como en muchas historias de la vida real, el final no fue como en los cuentos de hadas. La ruptura fue confirmada y desde entonces, las especulaciones y los rumores no han parado. Se ha hablado mucho de los motivos de la separación, desde incompatibilidad hasta terceras personas, pasando por problemas de agenda y la presión mediática. La verdad es que ninguno de los dos ha dado muchos detalles al respecto, y han mantenido una postura bastante discreta sobre su vida personal después de la ruptura. Y es precisamente esta discreción la que ha alimentado aún más los rumores, las especulaciones y la necesidad de saber más sobre qué pasó realmente. Sin embargo, ahora, Kerem Bürsin, en una entrevista reciente que causó un terremoto en redes, ha dejado muy claro que no considera a Hande como amiga. Esta declaración, que para muchos fue impactante y para otros era algo que se veía venir, abrió un debate enorme. Y es que cuando una relación termina, siempre queda la interrogante de si es posible mantener una amistad después. Algunos creen que sí, que el amor puede transformarse en cariño y respeto, otros piensan que es imposible, que los sentimientos nunca desaparecen por completo, y que la cercanía después de una relación puede ser confusa y dolorosa. Y parece que Kerem Bürsin se ubica en este segundo grupo. No es una postura inusual, en realidad. Muchos, después de una relación intensa, prefieren marcar distancia para sanar y reconstruir sus vidas de manera individual. El concepto de amigos después de amantes es, en muchos casos, más una aspiración romántica que una realidad práctica. ¿Pero por qué Kerem tiene esta postura? ¿Qué es lo que lo lleva a no ver una amistad con Hande? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no es una respuesta sencilla, ni tampoco hay una única razón. Hay varios factores que podrían influir en su decisión, y vamos a analizarlos uno por uno, pero esta vez con más detalle. Vamos a sumergirnos en las profundidades de esta situación, como si fuéramos buzos explorando un naufragio lleno de secretos y misterios. En primer lugar, hay que considerar que la relación entre Kerem y Hande fue una relación muy intensa, muy pública, muy mediática. Ellos no solo eran compañeros de trabajo, sino que también eran una pareja que estaba constantemente bajo el escrutinio público. Sus fotos, sus gestos, sus declaraciones, todo era analizado con lupa, y esa presión puede ser muy difícil de manejar. Es posible que toda esa intensidad haya dejado secuelas en ambos, y que la idea de mantener una amistad, con todo lo que implica, les resulte, al menos a Kerem, algo poco atractivo e incluso doloroso. Imaginen por un momento la vida de estas celebridades, cada movimiento, cada salida, cada interacción se convierte en noticia. Los fans, los medios, las redes sociales, todos están pendientes.
En este contexto, una relación como la de Kerem y Ande, que nació y se desarrolló bajo el constante ojo público, tuvo que ser un desafío monumental. No solo tenían que lidiar con los altibajos de una relación normal, sino que también debían enfrentar la presión de ser constantemente observados y juzgados. Es comprensible que al finalizar esta etapa, ambos necesitaran un respiro y cierta privacidad. Además, no debemos olvidar que cuando una relación termina, hay heridas que sanar, hay sentimientos que procesar. Y en algunos casos, lo mejor para poder avanzar y superar la ruptura es poner distancia y un punto final definitivo. Quizás Kerem siente que una amistad con Ande no le permitiría cerrar ese capítulo por completo, que lo mantendría atado al pasado, y que la mejor manera de seguir adelante es tomar caminos separados. El proceso de duelo después de una ruptura es individual y muy personal. Algunas personas necesitan contacto para cerrar el ciclo, mientras que otras necesitan espacio y distancia para recuperarse. Kerem parece pertenecer a este último grupo. Mantener una amistad, sobre todo con alguien con quien se ha compartido una historia tan intensa, puede convertirse en un recordatorio constante de lo que fue y ya no es, dificultando el proceso de cicatrización. Para algunas personas, la idea de ver a su ex de manera regular, aunque sea en calidad de amigo, es sencillamente insoportable. Revive recuerdos, sentimientos y expectativas que quizás ya no tienen lugar en el presente. Es como intentar leer un libro que ya no te interesa y seguir pasando las páginas, en lugar de simplemente cerrarlo y empezar uno nuevo. Otro factor que debemos considerar es el factor tiempo. El tiempo es un gran sanador, dicen, pero también es una variable que influye mucho en cómo se transforman las relaciones. Es posible que en el momento de la ruptura, tanto Kerem como Ande sintieran que necesitaban un tiempo para ellos mismos, para procesar sus emociones y para redefinir sus vidas. Y ese tiempo, ese espacio, pudo haber provocado que las cosas cambiaran entre ellos, que ya no sintieran la necesidad de mantener un vínculo cercano, al menos no como amigos. Las relaciones humanas son como jardines, necesitan cuidado, atención y tiempo para florecer. Cuando una relación termina, es como si ese jardín se secara y se convirtiera en tierra árida. Con el tiempo quizás vuelvan a brotar algunas flores, pero ya no serán las mismas. El tiempo puede cambiar las perspectivas, los sentimientos y las necesidades. Lo que en un momento parecía fundamental, puede volverse irrelevante con el paso de los meses o los años. Lo que antes era una prioridad, puede transformarse en una mera anécdota. Es posible que Kerem y Ande, al pasar por este proceso individual, hayan llegado a la conclusión de que ya no tienen un espacio común donde puedan construir una amistad. También hay que considerar las posibles diferencias personales. Cada persona es un mundo y aunque hayan compartido una relación romántica, eso no significa que necesariamente tengan que ser amigos. Puede que sus personalidades, sus gustos, sus formas de ver la vida, sean muy diferentes, y que al ya no tener el vínculo romántico, no encuentren un punto en común para construir una amistad. Es como cuando terminas una relación y te das cuenta de que quizás nunca tuvieron tanto en común como creías. El enamoramiento a veces nos ciega y nos hace idealizar al otro. Vemos lo que queremos ver, en lugar de lo que realmente es. Durante la relación romántica, es posible que Kerem y Ande se hayan centrado en lo que tenían en común, en su química y en su conexión. Pero al terminar la relación, es posible que las diferencias personales se hayan hecho más evidentes. Es como cuando te quitas las gafas de sol y ves la realidad sin filtros. Quizás descubrieron que tenían valores diferentes, que tenían intereses divergentes, o simplemente que no congeniaban tanto como pensaban. Y en ese caso, forzar una amistad sería como tratar de encajar dos piezas de puzzle que no pertenecen al mismo rompecabezas. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones, en general, son muy complejas. Y las relaciones entre famosos, más aún. Hay egos, hay intereses, hay agendas, hay todo un mundo detrás de las cámaras que nosotros como espectadores no vemos. Es posible que después de la ruptura hayan surgido conflictos o malentendidos que hicieron que la amistad fuera imposible. No lo sabemos y quizás nunca lo sepamos, pero es una posibilidad que no podemos descartar. El mundo del espectáculo es un entorno competitivo, lleno de presiones y desafíos. Las relaciones personales en este contexto pueden volverse aún más complicadas. Es posible que haya habido desacuerdos, celos o malentendidos que erosionaron la posibilidad de una amistad. Los egos también pueden jugar un papel importante en estas dinámicas.
Cuando dos personas que han sido pareja son también figuras públicas, la competencia y las comparaciones pueden ser inevitables. En este ambiente, la amistad puede convertirse en un campo minado, donde cualquier paso en falso puede detonar un conflicto. También debemos tener en cuenta la presión de los fans, las redes sociales y los medios de comunicación. La gente siempre espera que sus parejas favoritas sigan juntas, o al menos que sigan siendo amigas. Y esa presión, esa exigencia, puede generar más tensión entre los involucrados. Es posible que Kerem, al ver que la gente esperaba que él y Hande siguieran siendo amigos, haya querido poner un límite y dejar claro que no es algo que él quiera o necesite en este momento de su vida. Los fans, con su cariño y su admiración, a veces pueden ejercer una presión inconsciente sobre sus ídolos. Cuando una pareja de famosos se separa, los fans a menudo anhelan una reconciliación, o al menos una amistad que les permita seguir soñando con él y vivieron felices para siempre. Esta presión puede ser asfixiante para las celebridades, que se ven obligadas a lidiar no solo con sus propios sentimientos, sino también con las expectativas de sus seguidores. En el caso de Kerem, es posible que la presión constante de los fans para que él y Hande fueran amigos haya generado una reacción contraria, un deseo de marcar una distancia definitiva y de reafirmar su propia individualidad. Y por último, pero no menos importante, está la perspectiva de Kerem. Él es quien ha expresado que no ve a Hande como amiga, y tenemos que respetar su decisión y su punto de vista. Cada persona tiene derecho a elegir con quién quiere mantener una relación cercana y con quién no, y Kerem tiene todo el derecho a no querer una amistad con Hande si así lo siente. No es algo que debamos juzgar, sino simplemente aceptar. La autonomía personal es un derecho fundamental. Cada uno de nosotros tiene la libertad de decidir con quién quiere construir relaciones y de qué tipo. Obligar a alguien a ser amigo de su ex es tan absurdo como obligarle a seguir enamorado de esa persona. Kerem, al expresar su postura, está ejerciendo su derecho a elegir y a definir sus propios límites. Es una muestra de madurez y de autoconciencia. Como espectadores, nuestro papel es respetar esta decisión, aunque no la compartamos o no la entendamos. No se trata de aprobar o desaprobar, sino de reconocer que cada persona tiene derecho a trazar su propio camino. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre lo que esta situación nos dice sobre las relaciones en general. Nos recuerda que el amor no es una garantía de amistad, que las relaciones cambian, que las personas evolucionan, y que no siempre las historias tienen el final que esperamos. También nos enseña que debemos respetar las decisiones de los demás, aunque no las entendamos del todo, y que cada persona tiene derecho a manejar sus emociones y sus relaciones de la manera que le parezca mejor. La vida no es una telenovela, y las relaciones humanas son mucho más complejas de lo que vemos en la pantalla. No siempre hay finales felices, y no todas las historias de amor terminan en amistad. Es importante aceptar que la vida está llena de altibajos, de cambios y de incertidumbres. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que cada relación es única, que cada persona tiene sus propios ritmos y sus propios procesos, y que no debemos forzar los desenlaces. Y volviendo a Kerem y Hande, lo que parece claro es que, al menos por ahora, no hay una amistad entre ellos. Si en un futuro las cosas cambian, pues ya veremos. Pero por el momento parece que cada uno ha tomado su camino y que están siguiendo sus vidas por separado. Es triste para aquellos que aún soñábamos con verlos juntos, pero es la realidad, y es algo que debemos aceptar. Es importante recordar que la vida de los famosos, aunque parezca un cuento de hadas, es tan real como la nuestra. Ellos también enfrentan desafíos, dolores y rupturas. La historia de Kerem y Hande, aunque nos entristezca, nos ofrece una lección de humanidad y de empatía. Nos recuerda que debajo del brillo y el glamour, hay personas reales con emociones reales. Claro, toda esta situación genera una reflexión también sobre el papel de las redes sociales en la vida de las celebridades y cómo nos involucramos nosotros como público en sus vidas privadas. A veces, sin querer, ponemos mucha presión sobre ellos, esperando que sus vidas sean una especie de telenovela donde todo tiene que terminar como queremos, sin darnos cuenta que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Las redes sociales han transformado la manera en que interactuamos con las celebridades. La inmediatez, la cercanía aparente y la facilidad para comentar y opinar han creado una sensación de intimidad que no siempre se corresponde con la realidad. Como espectadores, es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de la vida de estas personas. No conocemos sus luchas, sus miedos ni sus motivaciones.
Debemos tener cuidado al proyectar nuestras propias expectativas y fantasías sobre ellos, y debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Y aquí, queridos amigos, es donde entramos nosotros como espectadores, como fans. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Pues creo que nuestro papel es el de ser observadores respetuosos, apoyar a nuestros famosos favoritos en sus proyectos profesionales, pero respetando sus decisiones personales, sus relaciones y sus tiempos. Es importante no proyectar nuestras propias fantasías o expectativas sobre ellos, y entender que son personas reales con sus propios procesos. Debemos separar la ficción de la realidad, el personaje de la persona. Los actores y actrices, aunque los admiremos por sus interpretaciones, tienen una vida personal que no nos pertenece. Su trabajo es entretenernos, pero no están obligados a vivir según nuestras expectativas. Nuestro papel como fans debe ser el de apoyar su talento y sus proyectos, pero siempre con respeto y consideración hacia su vida privada. Es importante recordar que detrás de cada famoso hay un ser humano con emociones y sentimientos que merecen ser respetados. En fin, este es un tema que nos da para hablar largo y tendido, y seguramente todos tenemos nuestras propias opiniones al respecto. Y eso es lo bueno, que podemos debatir, analizar, reflexionar y aprender juntos. Lo que sí es importante es hacerlo siempre con respeto, con empatía y sin juzgar las decisiones de los demás. El diálogo y el debate son herramientas valiosas para comprender diferentes perspectivas. Es enriquecedor escuchar las opiniones de los demás y aprender de sus experiencias. Sin embargo, es fundamental que estos intercambios se realicen con respeto y empatía. No se trata de imponer nuestras propias ideas, sino de compartir puntos de vista y de construir un entendimiento mutuo. El respeto a la diversidad de opiniones es fundamental para el crecimiento personal y colectivo. En resumen, lo que hemos visto es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, después de su romance, ha llegado a un punto en el que, al menos según las declaraciones de Kerem, no hay cabida para una amistad. Hay muchos factores que podrían influir en esta decisión: la intensidad de su relación, el tiempo, la presión mediática, las diferencias personales, o simplemente, la necesidad de cada uno de seguir adelante por caminos separados. Lo importante es que respetemos la decisión de Kerem y que entendamos que las relaciones son complejas y que no siempre tienen el final que esperamos. Es una lección de vida que nos enseña que el amor y la amistad son dos caminos distintos, que no siempre convergen. Nos recuerda que cada persona tiene derecho a elegir con quién quiere construir relaciones y de qué tipo, y que no debemos forzar los desenlaces. Y bien, amigos, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que los haya dejado pensando. A mí, la verdad, me encantó compartir este chismecito con ustedes. Como siempre, quiero agradecerles de corazón por su apoyo, por estar siempre ahí, viendo mis vídeos y dejándome sus comentarios. Son lo máximo. Este espacio es para ustedes, para que nos reunamos a compartir nuestras curiosidades, nuestros pensamientos y nuestras reflexiones. Me siento muy afortunada de contar con una comunidad tan maravillosa y tan participativa. Gracias por estar aquí, por hacerme compañía y por enriquecer mis vídeos con sus aportaciones. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que es posible una amistad después de una relación? ¿Entienden la postura de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos. Y recuerden, todos los comentarios deben ser respetuosos, así podemos tener un debate sano y constructivo. Quiero leer sus opiniones, sus experiencias y sus puntos de vista. Este es un espacio abierto al diálogo y al intercambio de ideas. Así que no duden en compartir sus pensamientos, siempre con respeto y consideración hacia los demás. Juntos podemos construir un debate enriquecedor y constructivo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme y, por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que están cargados de más noticias y chismecitos para ustedes. Muchísimas gracias por ver, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.